Alabanzas al Señor. Mi alma te alaba. Bendito tu nombre, Yahweh de los ejércitos. Muy buenas tardes, amados hermanos en Cristo Jesús. Muy buenas tardes a ustedes, amigos, que nos siguen por medio del WhatsApp, del Messenger, de los diferentes correos electrónicos, por medio del Facebook. Ahora estamos en el sistema YouTube, bajo el nombre de Jorge Diosa. Alabanzas al Señor. Mi alma te bendice. Bienvenidos a este su programa, Tardes de Reflexión con Cristo. Y oramos que bajo la inspiración del glorioso Espíritu Santo de Yahweh, Dios, que es el Consolador, el Espíritu de verdad, es el aliento del Cristo de la gloria. Estos mensajes exhorten, estos mensajes consuelen, pero sobre todo edifiquen nuestras vidas. Y bajo el tema, la libertad del perdón. Alabanzas al Señor. Vamos a la Torá, a la Biblia que usted conoce. Vamos al Evangelio de Mateo, el capítulo 18, los versículos 23 en adelante. Y leemos en el nombre del Padre Yahweh, Dios. Leemos en el nombre del Hijo Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, y leemos en el nombre del glorioso Ruach Kadosh, el Espíritu Santo de Dios. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, mi alma te alaba. Entonces ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno que le debía 100 denarios. Y haciéndole por el cuello, le apretaba, le ultrajaba, le ahogaba, diciéndole: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: bendito tu nombre, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron demasiado, fueron y refirieron a su señor
todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, cruel y despiadado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Alabanzas al Señor, mi alma te alaba. Notemos en esta parábola, amados hermanos y amigos que nos escuchan en este programa, Tardes de Reflexión con Cristo, como un siervo de un señor principal tenía una deuda tan grande, que era impagable, imposible de pagar. Solo con su propia vida sometida a una prisión, a una cárcel, y sacrificando toda una generación. Mi alma te alaba. Alabanzas al Señor. Bendito tu nombre para siempre. Ya, amados hermanos, amigos, que en los tiempos antiguos, en los tiempos bíblicos, el tener una deuda y no pagarla llevaba a consecuencias muy delicadas y serias. Las deudas se heredaban de padres a hijos, de tal manera que el prestamista podía forzar al deudor y su familia a trabajar hasta que la deuda fuera cancelada. El deudor también podía ir a la cárcel, o su familia podía ser vendida en calidad de esclavos para ayudar a pagar la deuda. Se esperaba que el deudor, mientras estaba en prisión, pudiera vender sus propiedades o que sus familiares pagaran toda la deuda, no parte de la deuda. Tenían que pagar toda la deuda, o de lo contrario, esta persona permanecería en prisión toda su vida. Alabanzas al Señor. Aplicando esta parábola a nosotros mismos, recordemos de qué lugar, de qué experiencia, de qué situación, acuérdate en qué condición, mi alma te alaba, nos encontrábamos. Unos probablemente eran asesinos, violadores, otros brujos, adivinos y hechiceros. Lo más seguro que muchos eran ladrones, avaros, estafadores, otros drogadictos, prostitutos, narcotraficantes, secuestradores, homosexuales, lesbianas, pedófilos, etcétera, etcétera. Alguna vez oí a un hombre decir, él decía: una llaga podrida era mi vida. Tirado en un basurero, yo me encontraba. Y la Biblia dice que una persona
sin Cristo y perdida en este mundo de pecado, es una podrida llaga desde la corona de la cabeza hasta el último dedito del pie. El amor de Dios, Yahweh, su misericordia, su infinita gracia es tan grande, que se hizo carne en la persona de Jesucristo. Y llevó sobre sus hombros todo el pecado de la humanidad, clavándolo sobre un madero, haciéndonos libres de toda maldición y condenación. Por el perdón, entiéndalo por favor, por el perdón de una deuda que tú y yo no podíamos pagar. Y si tienes una alabanza en estas tardes de reflexión con Cristo, alábale si puedes. Te aseguro que los muertos no pueden alabarle. Satanás, el diablo, que Yahweh Dios reprenda, reclama por el precio del pecado la muerte del pecador y luego su condenación eterna. Él nunca perdonará al ser humano, máxime si éste está alejado del propósito de Dios. La deuda por el pecado, Cristo Jesús y Yahshua HaMashiach pagó con su propia vida. Por eso un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. La sangre de mi buen Yahshua, la sangre de mi buen Jesús, poderosa sangre, sí, que Él derramó en la cruz, suficiente, perdonadora, ha sido para mí y para ti. Por el hecho de que Dios, Yahweh, por medio de Yahshua HaMashiach, ha perdonado todos tus pecados, ha perdonado todos nuestros pecados. No debiéramos, amados hermanos, negarle el perdón a nadie. Cuando no perdonamos, nos estamos poniendo al margen y por encima de la ley del amor de Cristo. Alabanzas al Señor, mi alma te bendice. Uno de los más grandes enemigos del ser humano se llama la falta de perdón. Y esto trae a la vida de los hombres sentimientos de culpa, profunda amargura, conocida como la cárcel del alma. La falta de perdón también puede afectar el cuerpo de la persona y traer muchas, pero muchas enfermedades. Por eso, amados hermanos, el perdón trae libertad a los cautivos y aún sanidad a los enfermos. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 5, el versículo 17, encontramos la historia real cuando Jesús
Yahshua HaMashiach sanó a un paralítico. Primero Él perdonó sus pecados y luego lo sanó. El Señor primero quiere perdonar tus pecados, y cuando tú seas libre de ese sentimiento de culpa, entonces vendrá la sanidad, la sanidad, la sanidad a tu alma, la sanidad a tu cuerpo. Alabanzas al Señor y a su nombre gloria. Pero ¿qué es el perdón? Definámoslo como la cancelación de una deuda o llevar a cuestas la carga de otro. El perdón es uno de los más grandes regalos de Dios para toda la humanidad. Y al nombre de Jesucristo, gloria. Mi alma te alaba. El pecado y nuestras maldades nos han hecho deudores para con Dios. Si decimos que no pecamos, le hacemos a Él mentiroso. Y todos pecamos en pensamientos, en palabras, con obra o con omisión. De tal manera que el que se crea libre de pecado, que arroje la primera piedra. Por eso lo único que nos puede hacer libres es la verdad. Y necesitamos, amados hermanos, la dicha del perdón. Alabanzas al Señor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, alabanzas al Señor, seréis verdaderamente libres. Cristo, te adoramos. Cristo, bendecimos tu nombre. Solo en ti hay plenitud de gozo. Solo en ti hay plenitud de salvación. Cuando invocamos el nombre de Cristo, suceden cosas maravillosas. Sentimos la paz que el mundo no da. Sentimos como la soberanía de aquel que hizo los cielos y la tierra llena todo nuestro ser. En el versículo 12 de Mateo capítulo 6, dice: perdona nuestras deudas, nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. De tal manera que si tú perdonas con hipocresía, si tú perdonas de labios para afuera a tu hermano, así también tú serás perdonado. No es lo mismo un perdón de sincero corazón que un perdón de labios para afuera. Mi alma te alaba. Alabanzas al Señor. El pecado y nuestras maldades nos han hecho deudores para con Dios. Si decimos que no pecamos, le hacemos a Dios mentiroso, y todos pecamos. Por eso lo único que nos puede hacer libres es la verdad. Y necesitamos del perdón de nuestro Dios. El perdón lleva en sí mismo un sacrificio,
una paga. Dios, costosísimos hermanos y amigos, pagó con el sacrificio de Jesús la deuda que usted y yo teníamos y que no podíamos pagar. Dios tiene un río de perdón para toda la humanidad que anda en pecado y sin la noticia de Jesús el Cristo en sus vidas. Dios ama al pecador arrepentido. Perdona todos sus pecados. Dios no quiere la muerte del pecador, pero sí quiere que todos se arrepientan y que retornen a Él para salvación, perdón de pecados y vida eterna. Y a su nombre gloria. Y a su nombre gloria. Y como alguien dijo, perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que este prisionero es uno mismo. Y como alguien dijo, perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que este prisionero es uno mismo. Y si el día de mañana estamos vivos y Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, no ha regresado hoy en el glorioso arrebatamiento y por su iglesia, continuaremos con este maravilloso tema. Tu amigo, servidor, prisionero de Yahshua HaMashiach, pastor y evangelista por la gracia de Yahweh Dios, Jorge de Cristo. Y recuerden, amados hermanos y amigos, a Jesucristo sea toda la gloria. El fin se acerca. Jesucristo viene ya. Amén, amén y amén.